Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta segunda mesa de nuestro homenaje a Salvador Novo, evento que hacemos en conjunto entre la revista Irradiación y la revista Tintero Blanco, en conmemoración del 120 nacimiento de Novo y su 50 años de fallecimiento. En esta ocasión tenemos una mesa con Francisco Casado, Eladio Colín Medina, César Iván Graciano, Atzo Eduardo Gutiérrez y con Carla Elizabeth Santos, quien no pudo acompañarnos en esta ocasión, pero quien estará por ahí seguramente viéndonos, ¿no? Vamos a hablar algunos temas en torno a la obra de Salvador Novo, ¿no? Temas que me parecen muy interesantes. Hace rato en la primera mesa que tuvimos a las 5 de la tarde ya se comentaba un poco acerca de sus ensayos, de su novelística, de sus poemas, ¿no? Hoy en este momento igual van a hablar nuestros ponentes acerca de otros aspectos de su obra, ¿no? O van a ahondar también en los aspectos ya dichos. Entonces, pues sin más, quisiera comenzar dando la palabra en orden alfabético a Francisco Casado, ¿no? Quien nos va a hablar, al parecer, un poco acerca del trabajo ensayístico y también de divulgación de Salvador Novo. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Pues antes que otra cosa, agradecerles a Tintero Blanco, a Irradiación, todos los presentes de las mesas pasadas, los de ahorita y los que nos están viendo y nos verán, por, por unirse a celebrar, a comentar y un poquito también a hacerle algo, apenas un poquito de sombra al tío Salvador Novo, o decía de pronto Poniatowska. Él, pues es una figura inmensa. La verdad, yo cuando conocí la obra de Salvador Novo fue justo también, como muchos, en la preparatoria. Eh, Conocí a varios, yo estudié en el Poli, entonces no, literatura no teníamos nada, pero tenía varios amigos en otras escuelas con los que pues me acercaron, sobre todo este libro de Nuevo Amor, y de ahí pues empecé como que a adentrar, y como mi visión se estaba enfocando hacia la arquitectura, pues justo saber de Novo como cronista de la ciudad y pues de cierta manera también historiador, uno de estos primeros historiadores de varias zonas de la propia ciudad, pues me empezó a provocar mucho interés de su trabajo. Y después de escuchar las primeras charlas, también quiero sumar a estas situaciones, más allá de su trabajo poético, sino también su particular forma de ser como esta superestrella mediática, como un primer, digamos, sí, gran rockstar, digamos, de la cultura y de los medios en México. Eh, no es de negarse que pues Novo tenía una gran facilidad para la lectura, para la escritura, y que en varias entrevistas y en varios de sus puntos ya más, pues ya hacia el final de su vida, pues estaba muy consolidado, pero que eso no le quitaba como sus grandes dotes de la escritura, porque tenemos una gran labor de difusión, de divulgación que también él hace en varios de estos estatutos. Por mucho que podamos sí tener esta línea crítica de eh, como su enfilamiento político, pues también lo supo aprovechar para darnos grandes también puntos de contraste. Por ejemplo, y estos son de lo que he ido coleccionando también de nuevo. Por ejemplo, hacía estas pequeñas selecciones, es un pequeño librito, unas selecciones de las tragedias griegas, que justo con la intención de que llegaran al público infantil, que se pudiera también a cultivar eh, la sociedad mexicana ya pues postrevolucionaria, justo como en ese entendido
ya ha quizás se simbrado pues el calor social y político, pues bueno, ahora es momento de avanzar. Y un poco por ello, digamos, lo va a ir acercando a varios otros espacios, a varios otros medios. Por ejemplo, también con este otro libro que lo convoca la Cámara Nacional del Comercio de la Ciudad de México para publicar justo este título, ¿no? Una breve historia del comercio en la ciudad. Y es sumamente rico porque va resumiéndote prácticamente todo un atlas histórico desde el comercio más antiguo hasta las tradiciones prehispánicas y demás. Es impresionante ver cómo tuvo esta pues capacidad de síntesis y sobre todo también la posibilidad de accesar a mucha información que de todos modos para esa época pues también era muy selecta, ¿no? Entendamos un poco en ese panorama que los grandes historiadores pues eran prácticamente cuatro, o Gorman, Justino Fernández, Manuel Toussaint, entre otros cuantos que pues tenían ya ahí como eh, en línea encaminado pues este proceso de historiar eh, al país y sobre todo a la ciudad. Pero eso también no quita que pudiera participar en otros temas. Por ejemplo, hace una breve síntesis de la historia de la fiebre amarilla en México. También hace un texto sobre la historia de la aviación también en México. Y le digo, es bien interesante que no pierde su sentido como tal, no pierde su identidad, por más que aunque sea, por ejemplo, en este texto que se llama Unos apuntes de la Ciudad de México, este es un libro de un arquitecto que hace pues puros registros de bocetos gráficos de varios edificios históricos de la Ciudad de México y al maestro nuevo pues nada más le dan 2 hojas. Y es lo que nada más necesita para poder eh, poner en cuenta pues su punto. Y me pongo a leer un pedacito de nada más que dice, eh, el resultado fue un hermoso álbum con 17 dibujos de los edificios que en Europa llamaron su atención. Con ellos, a la distancia de siglo y medio, un mexicano correspondía a la visita de sus predecesores al México del siglo sin Kodak. Entonces, es sumamente interesante que pues ya ahí no, se nota que a pesar de que ya cambió la generación, ya cambió todo eso, él nunca pierde vigencia, está constantemente atento de las tendencias, de la tecnología, de todos estos desarrollos e incluso me atrevería un poco a decir, un poco también, pero pues así fue el diseño gráfico de este trabajo, hasta también estar formando parte de uno de estos primeros ejemplos. Si no lo alcanzan a leer, dice Poesía en Chapultepec. Es una colección de 3 discos de vinilo de lecturas en público de poesía que se grabaron en el bosque de Chapultepec, donde participa Salvador Novo, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Pellicer, León Felipe, Efraín Huerta, Elías Nandino, Griselda Álvarez, Marco Antonio Montes de Oca, Rosario Castellanos, Rubén Bonifaz Nuño y Yevgeny Yevtushenko, que pues digamos que este es el disco, digamos, casi antecesor de la colección que sacaría poco más adelante la UNAM, que es esta colección de Viva Voz, que son las obras de ciertos autores, pues leídas por ellos mismos. Y esto creo que también abre no solamente la particularidad de trabajar la figura de Salvador Novo un, como un escritor, como un cronista, como un crítico, como poeta, sino también como un precursor de ahora sí que de, del, de los medios, de la mediatización
y quizás también hablar de una manera bastante interesante de, pues quizás, y es un poco interpretación mía, de quizás resarcir un poco ante el público esta situación del rezago cultural, porque como mencionábamos un poco, lo que empieza Novo a trabajar ahí mucho es usar lenguaje cotidiano, a hablar eh, con las razones pues de la calle, ¿no? A pesar de que pues fuera una persona pues de mucha educación, incluso de cierto estatus económico, pero que no dejaba el hecho de saberse justo, ¿no? Ese amante de la ciudad en todos sus matices. Y ya, por último, quisiera como cerrar con un poco esta parte de un pedacito de la entrevista, de una de las entrevistas que hace y que recupera Elenia Poniatowska, que le hace a Salvador Novo, que dice que pues eres igual de malo. Dice Novo, sí, soy muy malo. Bueno, soy menos irritable. Aguanto un poco mejor la estupidez humana, pero no mucho. Al mismo tiempo que mandaba el soneto de Año Nuevo, mandaba otro privado, muy grosero, groserísimo. A un año le mandé uno a Alfonso Reyes y él me envió otro, que es probablemente una de las últimas cosas que escribió, el 11 de diciembre de 1959. Durante 3 años mandé sonetos groseros, ya después no. Mira, ahorita acabo de mandar traer una corbata negra porque tengo que ir a Félix Cuevas. Murió la mamá de Miguel León Portilla. Quiero ir a verlo. Todas las mañanas o casi todas camino en los viveros, pero me interrumpe. ¿Te pesa la celebridad? Cuando me preguntan, ¿es usted Salvador Novo? Respondo, pues qué remedio tengo. Ay, ¿no me puede dar su autógrafo? Mientras no se cheque. Después me envían a sus niños para que los salude. Los niños vienen hacia la banca, se me quedan viendo, firmo otros autógrafos y cuando se ha cumplido la media hora de ejercicio diario, salgo de los viveros. Y bueno, creo que abre muchas otras particularidades, creo que todavía que invitan mucho a celebrar y a indagar y dar cuenta de que pues queda mucho por ver, sobre todo porque si buscan sus programas de televisión, que estas conversaciones, no hay. Hay fragmentos que reproducen algunos homenajes que se le han hecho por televisión, pero no hay una compilación que se pueda volver a revisar de estos. Y creo que valdría mucho la pena poderlos volver a analizar, reproducir, a ver, no tanto como por cuestiones fanáticas o mediáticas, sino justo como él de pronto en su programa especial de biografía, pues hace como en este trabajo arqueológico de uno de los, pues, digamos, sí, pilares fundacionales de la literatura mexicana del siglo XX y posteriores. Bien, muchísimas gracias, Francisco. Muy interesante las rarezas bibliográficas que nos muestras. Yo no conocía ninguna de las que nos mostraste, entonces es interesante saber que Novo también se desarrolló en otros espacios, no solamente los cotidianos, sino también la divulgación, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Continuaremos ahora sigo en el orden alfabético, con Eladio Colín Medina. Que según yo sé, ha estudiado la narrativa, pero él seguro nos hablará de otras cosas interesantes. Adelante, Eladio. ¿Se escucha? Ok, perfecto. Bueno, quiero comentarles primero que nada la manera en la que yo me acerqué a la obra de Salvador Novo. Es quizá un poco diferente a la manera en la que nos hemos acercado o en la que se han acercado los compañeros de la mesa anterior y ahora el compañero que ahora se presenta. Porque yo, pues,
mi acercamiento con Novo se remonta más o menos como al año 2010 o 2011. Estaba terminando yo la licenciatura en Letras Latinoamericanas y entonces estaba cursando 2 materias simultáneas, es decir, 2 materias a las 8 de la mañana. Entraba una y me salía como al baño para meterme a la otra, ¿no? Entonces, eso fue un error malo de mi parte, pero el punto es que dentro de estos cursos, uno de ellos era un curso dedicado al grupo contemporáneos. Entonces, pues se leía la obra de Salvador Novo, de Javier Villorrutia, Jorge Cuesta, Gorostiza y todos los que comprenden el grupo contemporáneos, y pues terminé reprobando la materia. Entonces, yo en el afán de querer pasar ese extraordinario de la materia, me fui a estudiar a la UNAM todos los sábados la obra del grupo contemporáneos. Entonces me la pasaba todo el día en la biblioteca de la UNAM, en las 2 bibliotecas, y empecé a leer la obra, o sea, casi que la obra completa, y a final de cuentas, pues no logré salvar la materia porque el profesor me reprobó, y no tanto por el conocimiento, sino por las faltas, y terminé reciclando la materia. Esperé 2 años a que el maestro ya no diera la materia, el maestro seguía dando la materia matutino y vespertino, pues no me quedó más que volverla a tomar con él. Y estando pues cursando ya la materia con él, profundizamos en 2 autores, en Salvador Novo y en Javier Villorrutia, casi la dupla como se ha estado mencionando. Y entonces como trabajo final yo presenté un textito de Salvador Novo, y que fue el primero con el que me adentro a Novo, y que fue Return Ticket. El trabajo le llamó mucho la atención al profesor y se propuso como asesor de tesis. Me dijo, te propongo que yo sea tu asesor de tesis, pero pues yo tenía el resentimiento y no quise. Sí me titulé con Salvador Novo, pero no con el profesor. Entonces hice un primer trabajo sobre Return Ticket. Lo que yo hacía ahí era tratar de abordar en esta visión dual del viaje que hace Salvador Novo, en este boleto de regreso, y entonces trabajar el doble viaje, una primera parte del viaje hacia el interior, hacia sus vivencias, y una parte hacia el viaje físico que está haciendo, cuando se le encomienda un viaje hacia Hawái como delegado de una conferencia, en la primera conferencia panpacífica de educación y recreo que se lleva a cabo en Hawái. Y bueno, así es como llego a Salvador Novo. Después de eso yo continúo estudiando estos textos, y curiosamente, como un año después, tengo yo la oportunidad de trabajar para un proyecto de digitalización de la Autónoma del Estado de México, y se digitalizó un fondo que se llama el Fondo Histórico pues de la Universidad Autónoma del Estado de México, y ahí comprenden un aproximado de 30 cajas dedicadas al grupo contemporáneos. Por si no han tenido la oportunidad, pueden acceder a ellas. Son 30 cajas, y de esas 30 cajas que ahora están en el Museo Luis Mario Schneider, ahí me tocó ver 2. Esas 2 cajas estaban pues dedicadas a Salvador Novo. Entonces, ahora ya no recuerdo los materiales exactos, pero creo que vi fragmentos de diario y documentos personales, pero lo que es un hecho es que son 30 cajas que no han sido pues tan exploradas y que están ahí. Ajá. Bueno, después de eso yo pues decido abordar el personaje homosexual dentro de la obra de Salvador Novo, dentro de su narrativa, y es entonces cuando me decido pues a estudiar las obras que lo abordan, y empiezo con El joven de 1925. También ahí hay toda una polémica en la cuestión de las fechas, 1925, 1923, del 28, pero bueno, yo llegué a la conclusión de que era en el 25, en la obra que yo estaba tomando, y en este primer textito de Novo yo lo relaciono después con Return Ticket, porque pareciera que es la continuación. Primero tenemos El joven en 1925, y después ya tenemos 1927, 1928 al mismo personaje, pero ahora en el Return Ticket. Y de ahí me voy hacia el tercer Fausto, que nos muestra ya Salvador Novo dramaturgo, y termino con La estatua de sal, que ya es la obra donde se narran las vivencias homosexuales de Novo, pero ya de manera cruda, o sea, ya sin taparlo como lo hacía en las primeras. Y sé que también me hicieron falta otros textitos, como la que mencionó Sammy en la mesa anterior, como Las locas, los burdeles y el sexo, que van en esta misma línea, pero se puede notar que hay una diferencia entre este personaje, cómo se muestra en el primer texto y cómo se muestra en los últimos, ¿ya? Ajá. Entonces, inicialmente, bueno, ya no lo mostré, pero el título que yo le había dado a la charla era Literatura del tocador, lo marginal en el centro, y atendiendo a esta literatura del tocador que hacía referencia a Jiménez Rueda, cuando en 1924 acusa al grupo Contemporáneos de un afeminamiento dentro de las letras mexicanas, y que entonces dice, ya no estamos escribiendo una literatura viril, y estamos cayendo en las letras del tocador, ¿no? Y cito, dice así: hasta el tipo de hombre que piensa ha degenerado. Ya no somos gallardos, altivos, toscos. Es que ahora suele encontrarse
el éxito, más que en los puntos de la pluma, en las complicadas artes del tocador. Pero esto va más hacia una crítica negativa y bueno, yo de ahí lo retomo un poco para darle título. Ajá. Estas obras que estoy mencionando pues tienen un poco pues que ir en contra de lo que se estaba haciendo en el momento. Tenemos por un lado la literatura de la Revolución Mexicana, que está representada por Los de Abajo, de Mariano Zola, de 1916, por La Sombra del Caudillo, que es del 31, y por la obra de Nelly Campobello, que se llama Cartuchos, que es de 1930, y que estaba como en la línea de las letras revolucionarias, que ensalzan ese hombre viril, el hombre tosco, el hombre de la lucha, y que Novo precisamente critica y dice, ciertamente es lo que conocemos, pero es que la literatura lo ha vuelto así. O sea, no es que en realidad así fuera, sino que así lo volvimos los propios escritores, en algo altivo. Y por la otra parte, pues tenemos la escritura del grupo Contemporáneos, que era ya una literatura de corte más cosmopolita y más vanguardista, y que retomando un poco lo que mencionaba Alejandro en la mesa anterior, son vanguardistas, pero en el caso de Novo tiene una tendencia más hacia una vanguardia, hacia la vanguardia estadounidense, lo que Pacheco llamaba la otra vanguardia, no la vanguardia francesa, sino la vanguardia norteamericana. Ajá. Y de ahí yo retomo unas batallas. Considero que Novo se tuvo que enfrentar a diferentes batallas. La batalla contra los muralistas, que también, como bien se mencionó, Diego Rivera lo ataca en uno de los murales de la Secretaría de Educación Pública, dibuja al grupo Contemporáneos. Bueno, está Antonita Rivas Mercado, está Salvador Novo y además le coloca las orejas de burro y unos números del grupo de Contemporáneos que están barriendo, ¿no? Entonces ahí está el ataque hacia Salvador Novo, pero no fue el único, también está Posadas, está Orozco, ¿no? Todo este grupo lo atacó. Aunado a esto tenemos a los estridentistas, que también de alguna manera son vanguardistas, pero también atacan al grupo. El denominado Grupo 3030, que fue un grupo de pintores que también se manifiestan en contra de lo que se estaba promocionando como lo nacional o el tipo de arte que se estaba dando. La polémica de Jiménez Rueda, que ya mencioné, un poco también el obreganismo y el callismo, que iba un poco hacia este nacionalismo que se basaba en el hombre revolucionario. Y por último, pues hacia Abreu Gómez, porque Abreu pide una vuelta hacia lo mexicano, dice, estamos abandonando lo mexicano, y entonces se están centrando como en una poesía decadente que viene de una sociedad también decadente, y entonces pues Novo le responde a su manera, con un poema muy burlesco, muy satírico, y pues así le responde también a Diego Rivera en La Llegada, que también se comentó en la mesa anterior. Ajá. Teniendo en cuenta eso, voy siguiendo la cronología de las obras y cómo es que va evolucionando este personaje. En El Joven de 1925 aparece un personaje ficcionalizado que va narrando cómo es la Ciudad de México, que pareciera que va caminando y mostrándonos con una cámara fotográfica muy a la vanguardia, muy futurista, porque habla de los hijos de Ford, de la velocidad, de los ruidos, todo esto que está dentro de la ciudad, pero al mismo tiempo nos va mostrando esa parte oscura. Yo me di a la tarea de comparar un poco los lugares que se mencionan en El Joven del 25 con lo que se menciona en la Estatua de Sal. Los lugares son los mismos, solamente que en la primera se mencionan como de manera discreta, de manera velada, pero ya en la Estatua de Sal se mencionan ya de manera directa, de manera muy cruda. Ajá. Entre alguna selección que fui haciendo de frases que encontré ahí, cuando hace referencia a los choferes que van dentro de la Ciudad de México, el joven dice que son personas jóvenes y fornidos y además son de clase baja. Son de anchas espaldas, con zapatos de trompezón, con pantalones anchos y sacos extremadamente barrocos en su fantasía. Ajá. Dice, iban y venían por las 5 de mayo. Solamente menciona así, iban y venían por las 5 de mayo, pero en la Estatua de Sal ya se dan las descripciones exactas de los lugares de encuentro sexual que están en esa calle. Ajá, pero aquí pareciera que nos describe la ciudad, pero va mostrándonos ese viaje doble, ajá, como tanto hace más adelante. Y además algo que a mí me pareció muy importante dentro de estas referencias de este personaje homosexual es la referencia a los lugares del encuentro. Cuando hace referencia a las terminales a las que van los camioneros y los cobradores y dice que van a las largas terminales y ahí se enseñan. Y lo deja como con 3 puntos suspensivos. Y entonces nos preguntamos, ¿se enseñan a qué? Y pues entendemos perfectamente que se refiere a los lugares de encuentro y a la comunidad del ambiente. Ajá. Luego, y todo el mundo iba a llenar la avenida Madero. Estarían en el Globo o el del Sanborns por el Iturbide. Y hace referencia a que ahí hay un señor del que se hablan cosas muy, muy fuertes, ¿no? Y después nos damos cuenta que es en cierta manera un padrote, pero ya lo vemos hasta la Estatua de Sal. Aquí no, aquí se da de una manera todavía un poco velada. Pero las referencias van hacia eso, hacia las terminales, hacia los choferes. Y de hecho, Novo fue el director
del diario que se denominó El Chafirete y que también era un poco como con un humor bastante fuerte y una manera de hacer crítica muy fuerte, y que pues él redactó las páginas completas, ya no solamente una parte, todo. De ahí llegó a 1928 con el Return Ticket. Aquí ya tenemos un hombre que pues evidentemente que ha crecido, pero sigue hablando de manera velada, y esto lo hace por el referente cultural de la época. No se puede hablar tan abiertamente, pero sí nos empieza a sugerir ciertas cosas. Y como bien dice Monsiváis, se puede ser más explícito en esta época, ajá, y entonces pues se dan todas estas referencias dentro de la narración de Return Ticket. Va el joven en camino hacia Hawái y entonces nos va contando ese trayecto, y todo lo que va viendo, y las descripciones van más hacia los hombres, los que encuentran el camino, los que encuentran el tren, y ya estando allá, pues también se refieren lugares de encuentro como los saunas, ya estando propiamente en Hawái. De este textito retomé solamente algunas frases, como la siguiente, cito. Dice, y cuando hace referencia a su amigo, dice, y tenía bigote, estaba fuerte como un toro, y se hace referencia a su amigo Napo. Después, cuando está en el tren, dice, llevaba en las manos unas naranjas que se va chupando mientras hablamos, y el jugo humedece sus labios duros, ¿no? Entonces, igual, se van sugiriendo dentro de la narración, pero no se hace de manera evidente ni se acepta. Y quizá la revelación más fuerte de este textito es cuando dice, ayer pasé la noche en el baño turco porque me rindió la fatiga y no tuve tampoco sueños porque ya no tenía deseos. Ajá. Entonces también las referencias aquí ya es un poco más explícita, y el propio Monsiváis dice, no se puede ser ya más explícito en esa época, y pues entienden estas referencias. Entonces viene venimos del joven, pasamos al Return Ticket todavía un poco velado, y ya cuando Salvador Novo desarrolla este personaje homosexual de una manera más abierta, ya es dentro del tercer Fausto, que hace referencia al Fausto de Goethe, a ese Fausto que hace un pacto con el diablo, pero que Salvador Novo trae acá a su texto, y también hay un pacto con el diablo, pero acá se trata ya de un amor imposible. Se presenta el tercer Fausto, 1936, en 2 actos. En el primero se presenta a Alberto, un hombre que hace el pacto con Mefistófeles y que le pide que lo ayude a cambiar de sexo, porque solamente de esa manera él va a poder acceder a su amigo Armando. Es decir, la sociedad heteropatriarcal no acepta este amor, y entonces si yo, Alberto, me convierto en mujer, puedo acceder a él porque ya tenemos la pareja que nos está pidiendo la sociedad. Pero viene ya un poco la parodia en el segundo acto, cuando efectivamente el diablo se presta, lleva a cabo la acción, y entonces en el segundo acto le confiesa su amor, y Armando le responde que no puede tener una relación amorosa con él porque ama a su amigo Alberto, ¿no? Y entonces decimos, ¿cuál fue el chiste de esto, no? Pero lo lleva un poco ahí hacia lo cómico Salvador Novo. Y termina con la estatua de sal, donde ya se convierten meramente en memorias sexuales, pero viene a ser el recuento. Retoma la historia que trae de su infancia desde el joven, desde Return Ticket, y vuelve como a retomar ciertos fragmentos, los desarrolla acá, pero ahora ya se va un poquitito, si no es que un poquitote más lejos, porque aquí ya vemos desfilar profesores, soldados, camioneros, beisbolistas, y de todos los actos, ya sin censura, la narración ya es meramente explícita, y pareciera ser que es un Novo que visibiliza, pero ya de una manera más cruda, todo eso que no puede ser aceptado, que es rechazado, él lo posiciona como lo marginal en el centro, es decir, en el centro pues de toda la política, como decía Carlos Monsiváis, era posicionar lo marginal en el centro, y terminó visibilizando, ¿no? Y después de ahí, pues ya vienen otros textos que no ha tenido la oportunidad como de estudiar a fondo, pero que vienen relacionados. Ajá. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Ok, muchísimas gracias, Eladio. Qué padre, qué interesante rastreo haces en la narrativa y teatro de Novo sobre su disidencia, ¿no? El homorotismo que él siempre detentó también en su vida diaria, ¿no? Creo que eso es muy interesante y muy importante de hablar. Ahora vamos a continuación con César Iván Graciano, ¿no? Que él estudia las crónicas. No sé si nos vas a hablar de crónicas, César, pero pues te doy la palabra, ¿no? Adelante. Hola, buenos días. Bueno, buenas noches ya. Me ha parecido muy interesante de esta mesa y en la anterior que la mayoría de las personas llegamos a Salvador Novo por medio de Javier Villaurrutia, y tiene que ver mucho con la marginalización que se le ha impuesto de alguna manera a Salvador Novo, dado sus planteamientos políticos sobre todo, que son muy interesantes, ¿no? Porque que creo yo que si Salvador Novo fuese un escritor en nuestra época, no sería un escritor muy querido
pero visto a lo lejos nos genera un encanto muy interesante. Eh, a mí lo que yo llegué a Salvador Novo después de leer a Javier Villaurrutia. Alguien en la mesa anterior creo que decía, ¿no? Como que siempre venían en paz, por alguna razón así es, ¿no? Y a Villaurrutia, pese a que su obra poética es como muy corta, siempre es como lo primero que uno lee y luego uno descubre a Salvador Novo, ¿no? Usualmente primero lee Nuevo Amor y luego llega como a cosas como Never o cosas más interesantes, la sátira, los poemas sobre el proletariado y estas cosas que luego escribió el Novo. A mí cuando estaba en la universidad, leí la Estatua de Sal, que en su momento para mí fue como un libro muy importante y muy interesante porque era esta idea como de, si alguien en esos años puede hablar tan explícitamente de sus deseos, pues ¿qué nos detiene a nosotros o a mí en ese momento a hacerlo, ¿no? Y poco a poco me fui adentrando un poco más y un poco más en la obra de Salvador Novo, hasta que uno llega a sus crónicas, a que están compiladas en estos tomos que se hicieron hace ya muchos años y que por alguna razón nadie ha querido o no ha podido, no sé, reeditar, que están reeditados en estos tomos de pasta dura, que en la actualidad son carísimos. Dependiendo de la librería de viejo, te van a querer sacar entre 1,000 y 3,000 o 4,000 pesos por uno de los tomos. A veces puedes tener la suerte y encontrarlo como muy barato en alguien que no sepa lo que te está vendiendo exactamente, pero son muy caros. Y hay otra edición que hizo la Conaculta, por ahí creo que a principios de los 2000, que creo que circuló para bibliotecas, creo que eran ejemplares gratuitos, no eran para venta, y esos rara vez los he visto como en venta o exhibición. No sé si hayan impreso muy poquitos, qué pasó, pero son estos tomos sobre la vida en México durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, de Ruiz Cortines, de Ávila Camacho. Y es bien interesante cómo Salvador Novo básicamente retoma la figura de los modernistas periodistas, que los modernistas fueron los primeros en hacer esta división entre hacer periodismo y hacer literatura, ¿no? Ellos hacían periodismo porque tenían la necesidad de comer, como la mayoría de las personas, dado que en ese tiempo ya era más abierta la educación y más personas tenían acceso a la literatura, pues ya dejaba de ser la idea de la literatura, la idea del burgués que podía escribir sobre su vida, y pues tenían que mantenerse de alguna manera, ¿no? De ese tiempo, por ejemplo, nos quedan esas crónicas súper interesantes de Marty en Estados Unidos, la crónica súper famosa, por ejemplo, sobre Oscar Wilde, donde habla sobre Oscar Wilde y lo exalta como la figura del intelectual que debiera ser, pero a la vez le dice como que, está muy femenino, pero sabe mucho, pero está femenino, pero sabe mucho. También Darío y Gutiérrez Nájera, que hacen esto mismo, ¿no? De combinar básicamente su literatura con el periodismo. Y quien llega como al punto más alto de esta combinación es Gutiérrez Nájera, quien publicaba primero textos como crónicas en periódicos y la gente los leía como si fueran una crónica de verdad y después los publicaba en libros de cuentos, ¿no? Entonces, queda esa duda como de si eso sí pasó o no pasó. Por ejemplo, la novela del tranvía, que es como un cuento muy famoso de Nájera, primero se publicó en un periódico como una crónica, y tenía o sea, estaba puesto como un texto periodístico de verdad, que es como muy fantasioso, ¿no? Básicamente es el narrador viendo a la gente, describiendo un poco lo que pasa, cómo se sube, y cuando la gente se sube, la voz poética narrativa se imagina cosas, ¿no? De la vida de las personas y al final se baja y ahí se acaba la crónica o el cuento, según donde se lea. Y Novo creo que sigue muy bien esta estela que deja Gutiérrez Nájera del periodista escritor cuando comienza a publicar su columna de la semana pasada en la revista Hoy, que funda Regino Hernández Yergo en 1937, que en su momento es bien interesante la historia de Hoy y de Regino Hernández Yergo, porque la revista era contraria al gobierno, ¿no? Era una revista muy de derechas, escribía Vasconcelos también ahí en esa revista, tenían ahí un montón de intelectuales muy de derecha,
y también escribía Salvador Novo, esa crónica sobre que se llamaba La Vida, la semana pasada, perdón, y Villaurrutia también publicaba reseñas de cine en esa misma revista. Y lo que mantuvo viva la revista fue que pese a ser de oposición y que tenía pues a toda la maquinaria oficialista de periódicos en su contra, que Lázaro Cárdenas había publicado una enmienda a favor de la libertad de expresión y eso les permitió estar publicando, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, Salvador Novo lo que hace es escribir sobre muchas cosas. Incluso podríamos leerlo como una historia de lo inmediato, porque pues tal cual, ¿no? O sea, cada semana escribía sobre los sucesos que habían pasado la semana anterior. Y es siempre como esta dicotomía entre la seriedad de la vida y las risas del mundo, ¿no? Porque el mundo es muy serio, pero suele ser como muy gracioso. Entonces, hay temas bien serios, ¿no? Habla, por ejemplo, sobre la iglesia, que en 1937, 38, pues recordemos que no era el mejor momento en México para ser católico. También estaba toda esta idea del petróleo, ¿no? Que la revista Hoy estaba en contra de la nacionalización del petróleo, porque pues eran de derechas, tenían esta idea como de libre mercado, les parecía que era un poco, era demasiado socialismo eso de mandar a nacionalizar el petróleo, pero a la vez, o sea, cuando uno lee el tomo de la vida en México durante el periodo de Lázaro Cárdenas, te encuentras con textos que son divertidísimos y que te puedes reír muchísimo, que es muy raro, de hecho, reírte a carcajadas leyendo, y Novo lo logra, de hecho, desde la introducción, cuando uno lo empieza a leer, se avienta unos chistes donde se está burlando de sí mismo y luego se burla de quienes lo leen y se burla de quienes publicaban eso y se burla de tener que hacer esta recopilación que no la hace él, ¿no? O sea, se la deja a José Emilio Pacheco que la haga, que de hecho podría haber como todo un estudio sobre esa relación que hubo entre Salvador Novo y José Emilio Pacheco, dado que pues ya para los 60, que es cuando se publica la primera vez estos libros, pues ya Novo no era tan bien visto por la gente, y una de las pocas personas que decide acercarse a Novo para hacer primero creo que es la contratapa de los libros, el vinil que le hacen a Novo para pues lo de los poetas en su voz, que estos LPs que se hicieron durante un tiempo, es Pacheco, ¿no? Es el único que se atreve como a hacerlo porque nadie quería. Y luego él es el que recopila 4 de los 6 tomos que se hacen de la columna que hace Salvador Novo durante años, ¿no? Y esta capacidad que, regresándome, esta capacidad que tenía para hacer reír Novo, a mí me parece como bien interesante, porque en México no ha habido esta vena o esta tradición del periodismo como cómico, que sí lo hay en Estados Unidos. Y creo que Novo toma esa forma de escritura del periodismo que él consumía de Estados Unidos, ya que pues, él era un ávido lector de los escritores estadounidenses. Por ejemplo, en el tomo sobre Lázaro Cárdenas hay una sección donde habla sobre cómo un grupo de sexoservidoras quiere hacer un sindicato. Ese fragmento, que no debe durar más de 2 páginas, es graciosísimo porque hace básicamente es un ensayo muy chiquito sobre qué pasaría si las prostitutas llegan a sindicalizarse, que está escrito, es interesante, ¿no? Porque él no juzga el hecho de que sean prostitutas, pero juzga el hecho de sindicalizarse, porque pues él era de derechas, estaba en contra del sindicalismo, ¿no? Y dice básicamente que en primera, si se ponen en huelga, pues va a haber escasez, ¿no? Del producto. Y después dice que la gente va a tener muy fácil reemplazar el producto porque la gente tiene manos, ¿no? Entonces, dice, o sea, si lo hacen ellas, solamente se van a afectar solas, ¿no? Ese tipo de textos son muy interesantes porque son poco usuales en la actualidad y eran poco usuales en ese tiempo en el periodismo. Incluso cuando uno lee estas páginas, por ejemplo, el primer tomo son casi 800 páginas y hay otros 6 tomos iguales, que es un montón de lectura. Te encuentras estos fragmentos muy graciosos, te encuentras estas críticas al gobierno, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, que pues era, no hubo un fiero opositor, te encuentras estos textos sobre la iglesia, donde trataba como de mediar entre lo malo que era la iglesia y lo malo que era el gobierno con la iglesia.
te encuentras también momentos como de mucha literatura, ¿no? Incluso aforísticos. Tiene en el de Lázaro Cárdenas, hay una frase que dice, la miseria como la dicha no existe sino por comparación. Que pues es un aforismo muy interesante, que a la vez es cómico, que creo que encierra mucho de todo lo que puede uno encontrar en el periodismo de Salvador Novo, que él mismo decía, y lo dice en la introducción del texto, que es el primer tomo, que lo que buscaba era escribir sobre el terror del mundo moderno, pero sin solemnidad, buscando que los lectores sonrieran. Y eso es a mí me parece como súper interesante, ¿no? Esta idea de Novo en 1937-38, sentándose a escribir con la intención de hacer a la gente reír en una revista, ¿no? O sea, que, que no es algo muy común que la gente decida como de, vamos a hacer una columna de risa para un periódico, y la otra es que lo hiciera, pues estamos hablando de hace casi 100 años, ¿no? Eh, Básicamente él se adelanta a muchas de las cosas del periodismo. Creo que cuando uno lee, incluso si lees solo fragmentos de esta columna que él tenía, te das cuenta que básicamente la mayoría de los columnistas de la actualidad en el periódico lo que tratan de hacer es simular el estilo que tenía Salvador Novo, que como ya lo dijeron, suele ser muy ameno, pese a que Salvador Novo tenía un conocimiento muy amplio y muy general, siempre trataba de ser como lo más digerible posible, lo cual es como la característica máxima del periodismo. Entonces es como, en Novo tenemos básicamente el génesis de toda una estirpe de escritores y de periodistas que lo que han hecho durante décadas es simular lo que hizo Novo en aquel momento. Y pues ya para acabar es esta idea, ¿no? De Novo como fundador básicamente del periodismo mexicano, y también esta idea de Novo como un escritor político y como un escritor político de derechas, que siempre lo asociamos porque a mí también me ha interesado siempre mucho la idea de la homosexualidad, por ejemplo, en sus poemas, en cómo se describe a sí mismo en la estatua de sal, y siempre asociamos como esta idea de libertad sexual con una idea como de izquierda, pero pues entre Salvador Novo y Pérez Reverte no había mucha diferencia en pensamiento ideológico, ¿no? Eran muy cercanos, bueno, no se conocieron, pero sería como una forma de verlo en la actualidad, ¿no? Y eso a mí me parece que lo hace aún más interesante, ¿no? Que era un escritor que dentro de sí tenía muchas dicotomías y que siempre le puedes encontrar una manera nueva de leerlo. Pues con eso cierro mi participación. Ok, muchísimas gracias, César. Justo, creo que los claroscuros de Salvador Novo son algo que siempre va a salir, ¿no? A flote cuando se habla de su tema, y más aún en sus crónicas, ¿no? En donde, justo como mencionabas, está haciendo una historia del momento, ¿no? Una historia del presente que él está viviendo. Entonces, inevitablemente parte de sus opiniones y sus puntos de vista van a estar ahí, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque sus crónicas han sido muy poco estudiadas, ¿no? Pues, para empezar, porque creo que son tomos gigantescos, como mencionas, 800 páginas, y segundo, porque son ya complicadas de conseguirse, pero creo que ahí están, ¿no? Creo que se pueden como buscar. En Adelante. tercero, hay una cosa bien interesante, y es que algunos estudiosos, por ejemplo Guillermo Sheridan, apuntan a que no todas las crónicas que estaban publicadas bajo el nombre de Novo estaban escritas por Salvador Novo. Ese Entonces es, también dicen que tenía como gente que le escribía, ¿no? Que le decía, mira, pasó esto, ahí tú hazle. Entonces también eso mete esta cuestión como de, pues, Novo era la maquinaria de gente que escribía, o era él como persona. Eso le agrega esa otra dificultad a estudiar las obras de Novo. Y súmale que, o sea, por ejemplo, ahorita que hablaban sobre las cajas y cajas que existen desde su material, que básicamente de lo amplia y dispersa que es la obra de Salvador Novo, no existe una obra completa, ¿no? Que para empezar abarcaría, me supongo, más de 30 o 40 tomos hacer eso. En segunda, nadie la tiene porque ni siquiera alguien ha podido hacer una poesía completa de Novo, ¿no? O sea, porque está tan desperdigada, hay incluso poemas que se saben perdidos, que es básicamente imposible, ¿no? Nadie ha hecho esa labor que es titánica de archivo
de encontrar todo lo que hizo Salvador Novo escribiendo. Justo, ¿no? Y es uno de los contemporáneos que más vivió, entonces, con mayor razón, ¿no? Su obra es titánica. Yo no quería mencionar el chismecito de Sheridan, pero qué bueno que lo mencionas, porque justamente se dice que muchas de sus crónicas, pues, no las escribía él, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias, César. Pasamos ahora con Atso Eduardo Gutiérrez, ¿no? Quien me comentaba antes de entrar aquí que quiere hablar acerca, él ha trabajado la cuestión de la sátira, pues quiere hablar un poco acerca del humor y la cuestión terapéutica también en Salvador Novo. Entonces, te dejamos la palabra, Atso, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, como por cuestiones de tiempo voy a dejar a un lado el tema de la propuesta del fármaco en la poesía de Salvador Novo, justamente porque es bastante amplio y se tendría que estar, ¿cómo se llama?, describiendo detalles sobre la propuesta, pero me voy a ir enfocando a algo más directo. Entonces yo creo que en algún momento voy a escribir artículos sobre la parte terapéutica, ahorita en solamente una primera parte. Bueno, aunado a esto, mi acercamiento a Salvador Novo ha sido bastante trepitosa, por no decir extraña, porque como vengo cerca de 15 años, un poquito más, un poquito menos, dedicándome al análisis de la sátira, pero desde la cultura novohispana, obviamente Salvador Novo es uno de los principales críticos a la recuperación de Sor Juana. Como novohispanista, siempre nos tocaba las pedradas de Salvador Novo y es una de las constantes críticas que este señor hacía a los sorjuanistas, en particular a Hermilio y a Georgina Rose y a otra chica que es americana, Dorothy Shannon. Perdón, di el apellido mal, no es Dorothy Shannon, es Dorothy Jones, perdón. Y la otra persona es Georgina Saba de Rivers. Entonces, a estas dos mujeres son de las mejores sorjuanistas en su momento, pero que fueron opacadas por Octavio Paz. Todos recuerdan más a Octavio Paz, pero no recuerdan a Dorothy, tampoco recuerdan a Georgina, y es algo de las constancias que los novohispanistas ahora estamos recuperando, y de ahí que Salvador Novo siempre nos ha dado golpes a los novohispanistas, realmente, a estas mujeres principalmente y a Hermilio. ¿Por qué hago toda esta introducción? Justamente porque existe un poema, esperando no ser tan vulgar, bueno, de este señor contra Hermilo y contra Sor Juana. Y de paso se atropella a estas dos mujeres. Leo, antes de que el documento se nos pierda, en las indoctas sombras del mañana, has de saber, Hermilo, que Sor Juana, cual todas las demás, cagaba mierda. Esta opinión, como verás, concuerda con la que dio Michel allá en La Habana, halló que se pelaba la banana y a que a cada rato le daban cuerda. Otro dato importante de la vida de esa monja que estudias con empeño es que tenía su entrada y su salida, y que a fin de engendrar primero sueño, a falta de una verga a su medida, entre las piernas deslizóse un leño. Evidentemente, acá está jugando de entrada, está jugando con todo este planteamiento que a mí me parece absurdo desde lo novohispana, de que siempre tildan a Sor Juana como lesbiana y que estaba enamorada de la virreina. En lo personal es algo irrelevante, porque la figura de Sor Juana, al igual de la figura de Salvador, su orientación sexual es irrelevante, sino el rol que representan en la cultura mexicana y en la cultura letrada e iletrada, podríamos decir, de México. Por eso intento un poco despegarme de las cuestiones de orientación sexual o de culturas queer, no por darle golpe a ellos, sino para sustentar que en realidad la orientación sexual es lo de menos, sino la representación como autores. Vamos, volviendo a este poema, ¿qué vemos primero? Bueno, tenemos un tono irreverente y desmitificador, que es algo que deberíamos de hacer todos los literatos y todos los investigadores, de ir también a contracorriente, es decir, de criticar a las que consideramos figuras. Ahora, por ejemplo, los novohispanistas están criticando a Octavio Paz, mientras que uno lo siguen alabando, cuando ya
históricamente o de manera historiográfica se ha resuelto que Octavio Paz, bueno, no es historiador, sí cometió ciertos detallitos que ya le están haciendo los novohispanistas contemporáneos, la revisión de sus propuestas y le están haciendo la tarea a Octavio Paz. Pero eso finalmente es algo importante porque así se renueva el conocimiento. No es tirarle tierra a Octavio Paz, pero sí es decir, bueno, tu teoría está chida en su momento, pero ya ahora se ha evaluado y se ha visto que hay nuevo desarrollo teórico en cuanto a Sor Juana. Vemos que en la primera cuarteta del texto, enfatiza la naturaleza humana de Sor Juana al señalar que, pues, como cualquier persona, cagaba mierda. Y lo que hace la sátira es justamente te quito todos los valores. No me interesa que seas el hijo del papa, no me interesa que seas una monja con cierto poder o cierto prestigio. Finalmente eres ser humano, que come, que caga, que respira, que orina. Y finalmente es una humanización de la figura de Sor Juana y la desmitificación, porque finalmente, al menos en el Estado de México, es una figura intocable. Si hablas mal o si hablas bien de ella, uy, te tiran. Y eso es lo divertido, cómo podemos desmitificar y cómo podemos decir, bueno, está chido Sor Juana, pero incluso si nos averiguamos a Sor Juana, también Sor Juana era bastante irreverente y tiene poemas eróticos muy interesantes, que no todos tocan por ese miedo, esa mención de cómo una monjita se atreve a hablar de sexualidad. Y en este caso, ¿cómo Salvador Novo se atreve a hablar en esas palabras de una eminencia como es Sor Juana? Pero también sigue el tono. Este tono continúa con las menciones de actividades cotidianas que cualquiera puede ser. Nosotros podemos pelar una banana para comerla, pero también está jugando con esta idea, pues, ¿para qué se usa la banana? Bueno, sabemos que está jugando con varios sentidos y una de ellas es, pues, lo sexual, ¿no? La masturbación femenina, por ejemplo, solo por decir un tema, pero también a cada reloj le daban cuerda. Recordaremos que uno de los temas del psicoanálisis o mejor de la psicología es que la neurosis femenina se curaba justamente masturbando a la mujer. O eso era lo que hacían en su momento la medicina, para un poco relajar todas las tensiones. Estamos hablando en tiempos victorianos. No sé si Eladio me podría un poco corregir por la formación psicológica que tiene o los estudios de psicología que tiene. No soy experto en esa área, sino más bien desde la parte histórica. Pero también vemos que también, bueno, es una sátira. Pero recuerden que la sátira no es comedia. La gran diferencia entre una y otra es que la comedia te tiene que hacer reír, es la finalidad de la comedia, hacerte reír, pero la sátira te hace esa sonrisa torcida de si me río, me voy a sentir un poco mal por cómo le tiran tierra a Sor Juana, pero también a Hermilio Abreu. Pero también estoy también desmitificando una lectura o unos lectores, a unos lectores de la figura como Hermilo y como a estas americanas, y me voy a sentir como incómodo. O sea, en cierta manera, como no hispanista me quedo. Me siento incómodo si me río porque son figuras intocables en el área, a estas tres personas. Pero también me río de manera burlona porque, bueno, hay que tomarse la vida no tan ¿cómo se llama? Con menos seriedad. De todos modos, no vamos a salir vivos en esta vida. Hay que relajarnos. Y es la lectura que nos dice Salvador Novo. Relájense. Lo único que quiero hacer es que se pitorrean un poco de estas figuras. Pero también hay una crítica cultural. Es decir, sabemos que Hermilo en su momento, a las americanas en su momento eran figuras intocables, pero también hace un guiño irónico hacia Hermilo. Es decir, hace saber Hermilo, hay un guiño irónico hacia la labor del biógrafo o estudioso. Obviamente, con los avances se ha criticado mucho a Hermilo y se ha dicho, creo que Hermilo metió las patas en ciertas cuestiones metodológicas. Pero finalmente, como es una construcción del conocimiento, no importa, pues eran las herramientas que tenía Hermilo en su momento. Ahorita, con los avances de la filología, de la tecnología y demás, pues también nos ha permitido
el desarrollo de nuevas propuestas teóricas, ¿no? Pero también es un recordatorio irónico sobre la grandeza de Sor Juana, pero también es un recordatorio irónico de, Hermilo, te sientes tan pequeño que para hacerte grande vas con una señorona como Sor Juana. O sea, ¿qué onda contigo? Entonces en esas representaciones es bastante divertido por todo el asunto. Pero también tenemos una tercera estrofa. El leño es una metáfora cruda, obviamente erótica, y explícita sobre el erotismo y la represión sexual de Sor Juana. Ok, estamos en el siglo, en tiempos de la Nueva España, mucha represión y mucho control sexual, pero también, aquí también yo cuestionaría a Salvador Novo de, bueno, es que no la leíste con calma, pero se entiende porque se estaba recuperando la obra de la monja. Y hay obras en donde Sor Juana sí se pone bastante caliente, bastante erótica y te quedas, ay, monjita, ¿cómo te atreves a hablar de eso en tiempos de la Nueva España? Pero también esto ha sido objeto de interpretaciones múltiples desde el proceso y cuestionamientos que a mí me parecen irrelevantes, que alguna vez dijeron, oye, pero Sor Juana se masturbaba. Ahora que hablamos en esos temas, no sabemos. ¿Y es importante? Pues no, pero finalmente Salvador Novo juega con esos procesos fisiológicos y sexuales para decir, oye, Sor Juana solamente era una mujer más. Genio, pero era una mujer más. Hermilo se siente tan pequeña que tiene que agarrar a una figura como ella. Y entonces pone en su lugar tanto a uno como a otro y lo convierte en un chiste grotesco y cargado de humor sexual, típico de los mexicanos, ¿no? Pero también se puede leer como una crítica velada a la falta de libertad que enfrentaron las mujeres intelectuales de su época, quienes no podían acceder plenamente al ámbito del conocimiento del amor, debiendo recurrir a metáforas y subterfugios para expresar su interioridad. Sabemos que Sor Juana, para no casarse, tuvo que hacerse una monja, porque su historia dice que como a su mamá le fue mal en el términos del amor, Sor Juana dijo, no quiero vivir lo que vivió mi madre y me dedico a otras cosas. Y eso es un refugio. Es decir, en la época de la Nueva España, las mujeres encontraban un refugio intelectual cuando se iban de monjas, porque les daba ese espacio de escritura, pero también ese espacio de cierta libertad y protección. Cuando era una casa, pues, ¿qué hacían las mujeres casadas? Dedicarse a la familia, pero siempre bajo el yugo del varón. Pero también tenemos aquí, en este poema, una relación entre lo elevado y lo vulgar. Bueno, ya sabemos todo lo vulgar, la cuestión sexual y demás, pero también la parte elevada, que es el primero sueño. Esta obra es considerada la obra cumbre de Sor Juana, pero detrás de ese primero sueño se han hecho análisis de hacia dónde caminaba la obra y se siguen haciendo análisis. Si es una obra cumbre, sí se ha sido reinterpretado y sí se ha sido reanalizado a partir de los discursos, por ejemplo, feministas. No, ahora no tengo fresco qué discursos feministas se han dado hacia Primero Sueño, pero lo que nos está dando apunte y también una invitación, irónicamente, de, pues bueno, vamos a ponernos a leer Primero Sueño, ¿no? Es una referencia literaria que nos da este Salvador Novo para decirnos, bueno, si quieres entender mi soneto, échate este poema, pero también échate los estudios de Hermilo, para que te rías conmigo. Y te invito a que nos reamos juntos de estos papanatas, que se creen mucho, pero finalmente siguen siendo seres humanos. Entonces, bajo ese discurso, también están bajo las condiciones biológicas y emocionales de cualquier otra persona. Lloran, gritan y demás. Entonces sigue teniendo, en el término de forma sigue siendo un soneto, pero no es el soneto clásico, sino hay una volcadura de tipo de las rimas, porque sabemos que Novo sí era un estudioso de la métrica italiana, pero también fue un atrevido en el buen sentido de que renovó el soneto y le dio una vuelta de tuerca que sin su actualización, los poetas actuales modernos, pues no existirían.
podríamos decirlo, porque fue una reinterpretación de toda una cultura aunada de su desarrollo como intelectual y como autor. Pero también hay que ser honestos. No es un ataque personal a Sor Juana, aunque pareciera que fuera, sino más bien es parte de esa irreverencia de Novo, quien gustaba de jugar con los límites de lo aceptable y no aceptable. Sí usa palabras soeces, sí hace referencias sexuales explícitas, pero el chiste es provocarte. Sí, provocarte una sonrisa torcida, pero para decir, pero también a la vez te dice, ven, te invito a que leas, ven, te invito a que conozcas tu propia cultura, y también te invito a que te burles a Emilio. Pero dentro de esa burla ingeniosa que no pretende negar, aclaración, no pretende negar la grandeza de Sor Juana, pero sí pretende burlarse de Hermilo. Es decir, la verdadera víctima es Hermilo, no Sor Juana. Usa a Sor Juana para tirarle a Hermilo, porque sabemos que ellos dos eran enemigos intelectuales, por decirlo así. Pero también nos hace ese recordatorio que toda figura histórica o literaria es un ser humano con defectos, necesidades y deseos. Y es una obra que combina sátira, humor negro y de una manera formal bastante exquisito, pues que no solamente cuestiona el trabajo de Hermilo, también está cuestionando la élite académica que atrae estos personajes para apropiárselos y hacer un discurso de venta, como ha pasado en el Estado de México. Agarra estos personajes para poder vender libros. Y vas con el director de algún instituto de cultura y dice, oye, ¿ya leíste a Sor Juana? No, no la he leído. ¿Has leído Armilo? Pues tampoco. Pero ese es el chiste, va en contra al sistema de autoridades, es decir, es una crítica al principio de autoridad. Es justamente también otra lectura que yo hago sobre este poema y también una parte de la farmacia, es decir, del proceso curativo como académico. Ya basta de estarles basta de idolatrar a las figuras de autoridades académicas, sino cuestionarlas. Para eso es el conocimiento, para cuestionarlas, invitar al debate y reconstruir el conocimiento. Esa es justamente la parte, podríamos decir, de curativa de este poema. Sí hace falta desarrollar más esta idea, porque hay puntos que se me pudieran perder de vista. Por ejemplo, si realmente estamos hablando de proceso curativo o más bien simplemente de una crítica, o simplemente es, es una manera de decir, como decía Deleuze, perdón, de la poesía y la literatura nos da esos espacios que faltan. ¿Qué nos hace falta en un periodo o qué le hacía falta en un periodo de Salvador Novo? Bastante misógino, bastante homofóbico, un poquito de humor, ¿no? Para señalar esta corrupción, esta autoridad o este autoritarismo intelectual que todavía existe. Y todavía lo vemos para quienes estudiamos en cualquier carrera. Siempre están las vacas sagradas que no son intocables. Aquí Salvador Novo está diciendo, esta vaca sagrada hay que criticarla. Y si la retomamos para nuestro desarrollo como intelectuales o como humanistas, a estas vacas sagradas de nuestra área, hay que criticarla. No para darle en su contra o atacarlo, sino simplemente para renovar el conocimiento, porque el conocimiento se tiene que renovar. Si no, pues de qué sirve estudiar tantos años la figura de Sor Juana o de Salvador Novo, si no podemos cuestionar, incluso hay que propiamente cuestionar a Salvador Novo. Sí, y no se trata de estar en lo correcto o en lo incorrecto, simplemente aceptar que es debatible la opinión de Salvador Novo, como es debatible la opinión de Hermilo, como es debatible los poemas de Sor Juana y su texto sobre las cartas de Nagórica, por ejemplo. Y sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ats. Muy interesante tu análisis de este soneto, ¿no? Y esta forma de Novo de de hacer una especie de política, ¿no? Porque al final de cuentas también es una especie de política la cuestión de la sátira, ¿no?
Yo muy fascinado, muy interesado con las intervenciones de todos. Estamos sobre tiempo, yo tenía varias preguntas que hacer, pero creo que ya no nos va a dar, porque además, pues, no tenemos más horas, ¿no? Yo encantado de poder seguir charlando con ustedes al respecto de Novo y de su literatura. Sin embargo, pues ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer muchísimo a César, a Francisco, a Eladio, a Atso por sus intervenciones, ¿no? También por sus comentarios, por su conocimiento y también a quienes estuvieron allá del otro lado, ¿no? En esta transmisión en vivo, en las páginas de Facebook, a agradecerles su presencia, ¿no? Estas grabaciones van a también estar próximamente en YouTube, por si quieren ir a verlas allá. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos y hasta pronto.